Hola, ¿qué tal amigo? Estimado oyente, espero que esté pasando un excelente tiempo. Y si no es así, le prometo que de la mano de nuestro buen poderoso Dios, todo va a estar excelentemente bien. ¿Cuál es el orden correcto para comprender la Biblia? De este tema nos ocuparemos en este tiempo. Primeramente, necesitamos saber que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un conjunto de 66 libros. La Biblia es una biblioteca. Por esta razón se requiere por esta razón se requiere de un orden perfecto. Por esta razón se requiere trazar un plan de estudio para poderla comprender. Tomemos el ejemplo de esta biblioteca a una biblioteca secular, a una biblioteca normal, para que me entiendas. Necesitamos una información específica. Vamos a la biblioteca, encontramos el primer libro que hay en la entrada. Posteriormente, encontramos el segundo libro, extraemos información de los dos libros. Con plena seguridad, esta información no nos va a ser de utilidad para nada. De igual manera, ocurre con la Biblia. Si no tenemos un plan de estudio, con plena seguridad, no vamos a comprender, vamos a frustrarnos y vamos a abandonar la lectura de la Biblia. Vamos a abandonar el estudio de la Biblia por no tener un plan de estudio correcto. Vamos a iniciar viendo las divisiones generales de la Biblia. La Biblia, como dije primeramente, está compuesta por 66 libros. Está dividida en dos partes: Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Es lo mismo. Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Antiguo Testamento, 39 libros. Nuevo Testamento, 27 libros, para un total de 66. Cada parte tiene 3 divisiones. Vamos a iniciar por la división del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. En la primera división encontramos los libros históricos que van del Génesis al libro de Esther. En la segunda partición encontramos los libros poéticos. Los libros poéticos van de Job al libro de Cantares. En la partición número 3 encontramos los libros proféticos. Estos van de Isaías a Malaquías. Hasta ahí el Antiguo Testamento. Pasamos ahora a mirar las particiones del Nuevo Testamento. Del libro o el Evangelio de Mateo al libro de los Hechos encontramos los libros históricos. Luego de Romanos a Judas encontramos las epístolas. Cuando nos referimos a epístolas o a cartas, es lo mismo. Tercer división. En la tercera división encontramos el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis se hallan los acontecimientos que ocurrirán en los 7 años siguientes al arrebatamiento de la iglesia. Ese es un tema que hay que tratar aparte para no confundir. Ya finalizamos con las divisiones generales de la Biblia. Si bien esto es importante, pero no nos es de mucha utilidad. Aquí lo más importante es conocer el contenido de estos 66 libros, conocer el contenido que hay dentro de esta biblioteca. Estos 63 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesucristo es el centro de toda la revelación, bíblica, Toda la Biblia ocupa la obra, la vida y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muy importante tener esto en cuenta. Ahora el segundo punto es muy importante. No podemos desligar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. He escuchado hablar personas que incluso dicen que han estudiado la Biblia o que les han enseñado en algunas iglesias que hoy en día no tenemos que ver nada con el Antiguo Testamento.
Desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es como pretender cortar la raíz a un árbol y venir en 3 meses por los frutos de ese árbol. Es ilógico. De la misma manera ocurre con la Biblia. Si bien decimos que la Biblia contiene toda la vida y obra y misericordia de Jesucristo, es porque toda la Biblia es de utilidad. No es otra cosa. Hay 53 citas bíblicas que vinculan directamente el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. 53 citas que vinculan el primer libro del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Aquí en el primer libro del Nuevo Testamento encontramos que se cumplen todas las profecías del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál cumplimiento de los tiempos? En el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:4, dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo nació bajo el parámetro del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la ley. La ley se cumplía por medio de unos parámetros, por medio de 612 normas. El que no cumpliese esas 613 normas tenía que ser apedreado. O de lo contrario, tenía que ofrecer una serie de sacrificios. Tenía que sacrificar corderos, tenía que sacrificar animales para no ser apedreado. Jesucristo nace sobre el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque él tenía que venir a cumplir este pacto que ningún hombre había podido cumplir ni ha cumplido al día de hoy. Este es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento el hombre, para no ser apedreado, para no morir, tenía que ofrecer una ofrenda, un sacrificio de un animal, un cordero. Por eso en el nuevo pacto Jesucristo es el cordero. Cuando leemos en el antiguo pacto, Isaías 53 nos está enviando directamente al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está narrando la vida de Jesucristo, la vida y la muerte de Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, por su llaga fuimos curados. Todo lo que está en el Antiguo Testamento se desarrolla en el Nuevo Testamento. Jesucristo viene y cumple la ley. Jesucristo viene y cumple con ese antiguo pacto y nos trae ahora por medio de su sangre, por medio de su cruz, nos trae ahora a un nuevo pacto. La Biblia dice que ahorita el nuevo pacto no era como este primer pacto que Dios lo dio por medio de Moisés, que se escribieron estas leyes que están aquí en el Antiguo Testamento, primeramente en tablas de piedra. Ahora Dios dice que este nuevo pacto, que es en Jesús, ya no necesita estar escrito en tablas de piedra, o sino que ahorita deben de estar escritas con tintas de la sangre de Cristo que murió en una cruz. Tiene que estar escrita en nuestros corazones. No es que el antiguo pacto, no es que el Antiguo Testamento haya pasado de moda. No. Para comprender la vida y la obra de la misericordia de Jesucristo, tenemos que estudiar toda la Biblia, pero para esto se requiere iniciar con un estudio ordenado. Y a eso es que venimos hoy, a enseñar cuál es el orden correcto para comprender la palabra de Dios. La mayor y máxima revelación de Dios es Dios mismo encarnado en Cristo Jesús. Esa es la máxima revelación de Dios. Él mismo encarnado en Cristo Jesús. En otras palabras, podemos decir que Dios es traducido al lenguaje humano por medio de su encarnación en Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante iniciar el estudio de la Biblia por el Evangelio de Juan? Porque el Evangelio de Juan me presenta a Jesucristo como el creador, como el dador de vida,
como la luz, como el que sustenta el universo, como el todo, como el Dios. Esto es imposible de comprenderlo si no iniciamos el estudio por el Evangelio de Juan. Aquí encontramos el paquete completo. Eso es como cuando vamos al supermercado, a un buen supermercado, y hallamos todo y llenamos la canasta y no hay que ir a otro lugar. Cuando iniciamos leyendo la Biblia en cualquier otro libro, no encontramos la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es Cristo Jesús. La plenitud de Dios es Dios encarnado en Cristo Jesús. Entonces, vamos a iniciar por el Evangelio de Juan. Vamos a demorarnos 2 minutos y finalizamos. Es para enseñarles cómo se entiende el Evangelio de Juan. Si iniciáramos a leer la Biblia por el Génesis, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando del principio que hay un creador. Ese creador es Dios. Pero si seguimos leyendo, llegamos al capítulo 3, nos perdemos, no entendemos. Por esta razón vamos a ir al Evangelio de Juan, porque es una manera más sencilla de comprender la Biblia. Aquí nos habla de Cristo. La Biblia dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No podemos ir al Antiguo Testamento porque Dios se nos hace invisible. Si venimos al Nuevo Testamento, si venimos al Evangelio de Juan, aquí Dios se nos revela por medio de Jesucristo de una manera visible. Entonces, ese creador del Génesis capítulo 1, versículo 1, lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ese verbo era la luz. Vamos al versículo 9 del capítulo 1. Y aquella luz verdadera venía a todo hombre. En el mundo estuvo y el mundo fue hecho por él. Pero ¿qué pasó? El mundo no lo recibió, lo mataron, pero todos los que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasó con ese Dios, con ese creador? ¿Qué pasó? Se despojó de su divinidad. Vino, vamos a leer el versículo 14. Y aquel creador, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del primogénito de Dios. Este es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad, la vida. Por eso para llegar a un sitio indicado hay que buscar el camino correcto. Por eso yo les digo que iniciar el estudio por el Evangelio de Juan es iniciar el camino correcto. Estamos iniciando el camino de vida, estamos iniciando el camino de luz, por medio de aquel que sustenta todas las cosas, por medio de aquel que creó todas las cosas, por medio de aquel que murió en una cruz por mí y por ti. Mi hermanazo, espero que este estudio le haya servido. Lo invito a que haga una oración conmigo. Señor Jesucristo, gracias por este hermoso tiempo. Quiero hoy que me perdonen mis pecados. Quiero que me anotes en el libro de la vida y no me borres jamás. Quiero comprender más acerca de todas tus verdades. Quiero comprender más acerca de todos tus misterios, todos estos misterios que me llevan a una vida eterna contigo. Anóteme en el libro de la vida y no me borres jamás. Amén, amén. Dios los bendiga, que sigan teniendo un excelente tiempo.